Arrancamos con el tercer video. En este video vamos a empezar a ver de manera general e introductoria lo que son las leyes de las conductas o los principios del aprendizaje. Ya no lo vamos a ver tanto a nivel filosófico, aunque sí va a haber algún aspecto de eso, como fue en el primer video, sino ya vamos a ir bajándolo a, bueno, el análisis de la conducta. ¿Cuáles leyes o principios del aprendizaje ha ido descubriendo a lo largo de su historia? Vamos a dar una pequeña noción de qué es aprendizaje. ¿Sí? Conducta ya lo vimos en el video anterior. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos siempre en términos adaptativos. El ser humano, a lo largo de su historia, ha desarrollado un mecanismo para interactuar con el medio, para poder sobrevivir y replicarse, y esos mecanismos, porque son varios, es lo que le llamamos aprendizaje. ¿Cuándo se da este aprendizaje? ¿Cuándo podemos decir que hay un aprendizaje? Porque no todo lo que hace un organismo es un aprendizaje. Entonces podemos hablar de cuando hay modificaciones o cambios, ¿sí?, en la conducta del organismo en función de aspectos ambientales regulares y relevantes. Es importante este aspecto de regular y relevante porque no aprendemos, no nos adaptamos a algo que solo pasa una vez, ¿sí? Entonces tiene que ser algo regular y obviamente relevante. ¿Relevante a qué? A la supervivencia y la reproducción en un sentido biológico y en un sentido social, justamente todo lo que nos va a servir para, bueno, sí, técnicamente sobrevivir, porque para estudiar, para trabajar, todo eso está orientado a poder mantenernos, relacionarnos bien con los demás, que biológicamente sería sobrevivir y replicarse. No vamos a entrar tanto en eso, pero básicamente es eso. El aprendizaje siempre es una estrategia adaptativa. Entonces, todas las conductas que hacemos, si las mantenemos, es porque nos ha servido en algún momento para adaptarnos a nuestro ambiente, a nuestro entorno. Ya eso después, a un nivel más de psicoterapia, va a ser interesante, porque la persona viene con un problema, pero que yo hago esto, o sea, hago esto, y no es culpa, o sea, es liberar un poco, perdón, de culpas a la persona, decir, mirá, esto que venís haciendo te ha servido, te has podido adaptar a tu entorno a partir de estas conductas. Ahora, ¿qué pasa? En el mediano largo plazo son más los contra que trae que los pro, ¿sí? No nos sirve a mediano largo plazo, no son saludables, etc. Pero ha sido tu forma de adaptarte a tu contexto. En esta adaptación se da una interacción de componentes filogenéticos, ontogenéticos y actuales. Un poco de terminología. En este video vamos a ver bastantes términos como para ir ya manejando otro tipo de lenguaje. Cuando hablamos de filogenético hablamos de ese aprendizaje evolutivo que se ha ido dando a lo largo del desarrollo de nuestra especie en el tiempo. ¿Sí? Es ese aprendizaje que viene innato en nuestros genes, ¿sí? Que se transmite a través de nuestros genes. O sea, nosotros no aprendemos, si bien aprendemos a caminar y a hablar y todo eso, hay una base, un componente biológico, fisiológico que ya venimos como predeterminados a hacer determinados aprendizajes o a que nos gusten determinadas cosas, a que otras cosas nos den miedo, a que esto nos dé asco, a que, ¿sí? Son aprendizajes que vienen innatos que después se van a ir condicionando con aspectos del medio, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Después, bueno, lo ontogenético son los aprendizajes adquiridos a lo largo de la historia de una persona individual, lo que también se va a llamar historia de aprendizaje, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su propia historia de aprendizaje, ha aprendido a responder de manera distinta que, por ejemplo, bueno, típico entre hermanos, ¿no? La famosa, che, pero si a todos los crié igual y este se comporta de una manera, este no, este más extrovertido, este introvertido, este le gusta trabajar, este la verdad no se levanta para nada. ¿Qué pasó? Si los valores y las crianzas fueron iguales. Bueno, en lo ontogenético, en la historia de aprendizaje, podemos ir viendo por qué ciertas conductas se generaron, se mantuvieron y estas otras conductas no, etc. Ahí entran el tema de los gustos, las pasiones, ¿sí? Así que bueno, también es bastante interesante. Es una interacción de todo esto. Y componentes actuales. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Sí? ¿Por qué hago esta conducta en este momento? Bueno, actualmente tiene que haber algo que la esté
generando o manteniendo para que la conducta se esté dando, independientemente, más allá de los aspectos históricos y filogenéticos de cada persona. Bien, vamos a seguir aclarando algunos términos. Empezamos con contingencia. Acá, si bien es un término bastante un poco más profundo, lo vamos a ver de manera muy simple, porque a lo largo de los otros videos se va a ir como aclarando. La contingencia es la probabilidad de aparición o desaparición de un elemento en relación de otro. Vamos a ver un ejemplo que es más bien clásico, digamos, en la historia de la psicología, que es el experimento que hizo Pavlov con los perros. Si bien después podemos entrar cómo fue y todo, no fue tan planificado, pero los perros le daban de comer y sonaba una campanita antes de que apareciera la comida, ¿sí? Entonces, escuchar la campanita, aparece la comida. O pongamos otro ejemplo, cuando sacás a pasear a tu perro, tu perra, si es que tenés, o lo has visto con algún conocido, haces el sonido de las llaves, ¿sí? O agarras la correa, por ejemplo, ¿y eso qué quiere decir? Si está la correa junto con la llave, o la correa o la llave, ¿qué quiere decir? Vamos a salir a pasear, ¿sí? Entonces el perro ya se emociona, está saltando, empieza a ladrar, se mueve, quiere salir, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿qué pasó? Bueno, la probabilidad de aparición o desaparición de un elemento en relación a otro. Es probable que si aparece este, aparezca el otro, que es el paseo, ¿sí? Eso se llama relación de contingencia positiva. Si aparece uno, se suma el otro. En una negativa, como dije, no quiero entrar tanto en detalle porque lo vamos a ver más adelante, pero en una negativa sería, por ejemplo, quiero salir cuando eras más chico, querías pedirle permiso a tu mamá para salir a jugar con los amigos. ¿Y qué pasó? Tenía una mala cara, estaba medio enojada, ¿sí? Una mala cara, contingencia negativa, no te iban a dejar jugar. Entonces aparece uno, desaparece el otro. Si aparece la cara enojada, desaparece salir a jugar. O contingencia cero o a contingencia, quiere decir que no hay ningún tipo de relación entre eso. O sea, nada, supongamos que en el paseo el perrito está viendo que el dueño se pone una campera. No significa nada, ¿sí? No se relaciona con pasear ni con nada. Después puede que sí, pero en ese momento no genera, entonces el perrito es indiferente. Estructura y función. No es lo mismo la morfología o topografía que la función. Esto es súper importante. Una conducta la podemos ver en relación a su estructura. Dentro de su estructura podemos ver la morfología y la topografía. La morfología es la forma en cómo se da la conducta. El ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Estás en un restaurante y querés pedir la cuenta, ¿sí? ¿Cómo puedes pedir la cuenta? Puedes levantar la mano, hacer así con el dedito, hacer así, bueno, medio feo eso. Sí, che, mozo, muchísimas formas de pedir la cuenta. Entonces esa es la forma, la morfología de la conducta. La topografía es un poco la relación espacio-temporal, no vamos a entrar en detalle, y la función es la relación de contingencia. Si yo hago esto, ¿qué aparece después? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Para qué hacer esto? Y esto lo digo entre comillas porque, bueno, hay una discusión más filosófica de que hacemos las conductas para un fin o hacemos la conducta porque está reforzada. Bueno, no importa. Vamos a decirlo en manera simple. Digamos, la función es ¿para qué le sirve al organismo hacer esa conducta? ¿Qué obtiene el organismo con esa conducta? ¿Qué pasa con esa conducta? Entonces, yo puedo decir, mozo, distintas formas para llamar al mozo, pero la función ¿cuál es? Que me traiga la cuenta, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la estructura que la función. En algunos aspectos nos va a importar la estructura, por ejemplo, en las habilidades sociales, el cómo se dice es más importante que la función, ¿sí? Pasame la lapicera, che, dale, pasame la lapicera. Decirlo de esa manera, sí, bueno, la función es la misma, pero la morfología, bueno, en ese caso puede ser probable, o sea, tal vez que te dan la lapicera, pero arruinas la relación a largo plazo. Entonces, a veces nos importa la morfología y a veces solo nos importa la función. Yo quiero que, no sé, mi hijo ponga la mesa, ¿sí? Por ejemplo. Y si pone el plato medio torcido, bueno, el plato, los cubiertos medio torcido, el vaso a la izquierda, a la derecha, no me importa. Mientras ponga la mesa, está todo bien. Ahora, si sos mozo, y ya no, ahí la morfología de cómo poner la mesa es súper importante.
Bien, elicitar y emitir. Elicitar es, esto es en relación a un estímulo, ¿sí? Un estímulo, vamos a poner un ejemplo, un ruido fuerte, tiene la propiedad de elicitar una respuesta en un organismo. Normalmente es de susto, ¿sí? Entonces, escucho un ruido fuerte, me asusto. El estímulo elicitó en mí una respuesta. Ahora, emitir es una función de la respuesta. Vean la palabra función nuevamente. Es decir, yo hago esta respuesta en función de determinadas consecuencias. Entonces, yo aprieto el interruptor para prender o apagar la luz, ¿sí? Vean que el principio es el estímulo me genera a mí una respuesta, me elicita, y en el segundo es el organismo emite una respuesta en función de sus consecuencias, ¿sí? Ya esto, a medida que vayamos avanzando, se va a ir entendiendo más y está bueno. Voy a tratar de utilizar siempre la palabra elicitar y emitir para que vayan aclarando más estos conceptos. Seguimos. Estímulo. Hemos hablado bastante de estímulo. ¿Qué es un estímulo? Es cualquier evento que provoca una actividad o reacción de cualquier tipo en un organismo. O sea, cualquier evento, sí, pero tiene que generar una actividad o una reacción en un organismo. La reacción puede ser fisiológica, cognitiva, emocional, pueden verla como quiera, pero provoca una reacción de cualquier tipo en un organismo, ¿sí? La luz, el sonido, la presencia de una persona, un olor, etc. Básicamente entra todo lo que entra por los 5 sentidos. Puede provenir de afuera, ¿sí? Lo que acabamos de decir, algo estereoceptivo, ¿sí? Como el olor, el sonido, la voz de alguien, una imagen, perdón, del interior, acá va el recuerdo, por ejemplo. Estos se llaman interoceptivos, ¿sí? De adentro se siente ¿sí? De adentro, se recibe la sensación desde adentro. Acá es muy importante las sensaciones corporales o físicas. Por ejemplo, el dolor de panza, las maripositas en el estómago cuando ves a la persona que te gusta. O en un caso de ansiedad, la palpitación, la sensación de que te estás desplomando, la sudoración, las manos frías. Son estímulos que se reciben, que tu cuerpo lo percibe, pero están dentro. O puede ser propioceptivo. Lo propioceptivo básicamente hace alusión a la capacidad de poder saber en el espacio-tiempo sería, pero más bien el espacio del cuerpo. Me enredé, perdón. Pero, por ejemplo, si yo estoy así, lo propioceptivo sería saber que estoy inclinado, que estoy para adelante, que estoy para atrás. Pero bueno, ahí ya... bueno, en relación al aprendizaje puede interesar, pero por lo menos no se me ocurre ningún ejemplo. Según su función, el estímulo puede ser incondicionado, condicionado, discriminativo, reforzador, castigo. Esto lo vamos a ver más adelante. También puede ser estímulos consecuentes. Y acá, bueno, lo podemos ver en relación temporal. Por un lado, temporal, topológico, en donde hago una conducta y pasa algo después. ¿Sí? Es una consecuencia que puede o no tener función. ¿Sí? Recuerde la diferencia, no es lo mismo topografía o morfología que la función. Entonces las consecuencias de lo que hacemos hace más probable que lo sigamos haciendo o dejemos de hacerlo. ¿Sí? Si yo hago este video y al hacerlo me siento bien, me gusta, me agrada, me siento contento, es más probable que lo siga haciendo. Más probable, no necesariamente, puede que no. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pueden ser estímulos antecedentes, o sea, lo que pasa antes. Y lo que pasa antes sirven normalmente como señales para realizar una conducta u otra conducta. ¿Sí? Entonces, yo antes de ir a hablar, por ejemplo, con un amigo, veo que está medio así como sollozando. Bueno, está triste. Es una señal para realizar una conducta u otra. No decir, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tanto... Y no. ¿Qué vas a decir? Bueno, eso es un entrenamiento de habilidades sociales. Che, ¿cómo andás? Te noto un poco triste, ¿todo bien? O contame, ¿qué te pasa? ¿Sí? El estímulo antecedente sirve como señal para hacer una u otra conducta. Esto, como le dije, vamos a ir después profundizando más. Otros términos, respuesta. Bueno, vimos que era estímulo. Ahora, ¿qué es la respuesta? Es cualquier actividad que realice un organismo. Las respuestas pueden ser incondicionadas,
Bueno, acá, a ver, también lo voy a pasar un medio por arriba. Las incondicionadas son aquellas que son elicitadas, nuevamente traten de recordar y si no vuelve el video para atrás, de manera innata ante ciertos estímulos. Ante un ruido fuerte, elicita el miedo o el asombro, la sorpresa. Esa es la sorpresa, el miedo, el asombro, son respuestas incondicionadas, no son aprendidas a lo largo de nuestra vida. Vos nacés con eso de fábrica, así es filogenético. Respuesta condicionada son elicitadas, son respuestas elicitadas ante estímulos condicionados. Ya vamos a ver qué es un estímulo condicionado, pero esa misma reacción que se genera ante un ruido fuerte, lo podemos tener ante otros estímulos que vayan relacionados o emparejados o que aparezcan con ese estímulo fuerte. Por ejemplo, los payasos. Sos chiquito, vas caminando por las calles del centro y se te aparece un payaso de repente y te explota un globo para hacerte reír. Y te das vuelta, ves la cara del payaso y te llevas un susto tremendo, por el ruido, obviamente, el ruido es lo que te asustó, pero justo viste la cara del payaso. ¿Qué pasa? Queda muy emparejado, supongamos, en esa persona, la cara del payaso con el ruido fuerte, con la sensación que generó el ruido fuerte. Entonces, veo la cara del payaso y elicita la misma respuesta que me elicitó el ruido fuerte. Entonces ve un payaso, ¡ay! Se larga a llorar, se tira al piso, grita, corre. Voy a decir, ¿qué le pasa? Si una cara de payaso. Bueno, en su historia se ha emparejado, entonces la cara del payaso ya va a ser un estímulo condicional. Lo vamos a ver más adelante también. Respuesta operante, ¿sí? Distintos tipos de respuesta, y esa es emitida. Nuevamente, vean la diferencia, no es elicitada, es emitida por el organismo en función de sus consecuencias. La típica, el niño que quiere que le compren un helado y se larga al piso a llorar, a patalear, a gritar, es un berrinche tremendo y le compran el helado. Entonces, ¿por qué se emitió esa respuesta? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, evidentes. Tipos de aprendizaje. Bueno, hasta ahora vimos un par de términos. Ahora vamos a ver los principales tipos de aprendizaje. No son los únicos, hay muchos más. Pero estos son los principales desde el análisis de la conducta, con los que se trabaja desde el análisis de la conducta, perdón. Entonces, ya vimos que las leyes explican la conducta, así que hay mecanismos. Bueno, ¿cuáles son estos mecanismos, estos tipos de aprendizaje? Por un lado tenemos el uniestimular. Como la palabra lo dice, es de un estímulo. También vamos a hacer un video para cada uno, así que vamos a ir un poco por arriba. Son cambios en una respuesta refleja, ¿sí? Respuesta refleja. Ahora vamos a ver qué son los reflejos. Provocados por la presentación repetida de un estímulo, ¿sí? Una respuesta refleja es algo innato, ¿sí? Algo que traemos desde que nacemos, filogenético. Como por ejemplo es el susto, la sorpresa. Y acá vamos a encontrar principalmente la sensibilización y la habituación. Sensibilización es que vamos a responder cada vez de manera más intensa ante el mismo estímulo. Por ejemplo, se te encarnó una uña, ¿sí? Se te encarnó una uña o tenés una piedrita en el pie. Eso te va a generar una respuesta de dolor, que al principio, oh, me molesta, llega un punto donde te vas sensibilizando a eso y decís, no aguanto más, te juro, quiero que arrancar, me pasa mucho eso. O bueno, más fácil, sacate la zapatilla, saca la piedrita. O la habituación. La habituación es todo lo contrario. Es dejar de responder básicamente a eso. Dejas de prestarle atención, si se quiere. No es prestarle atención, es una respuesta fisiológica. Pero es básicamente, ya deja de generar esa respuesta, ese estímulo, ¿sí? Entonces son cambios en los reflejos, ¿sí? Los reflejos son reacciones fijas e innatas, más o menos ya lo vimos. Seguimos. Tipos de aprendizaje. El otro es el respondiente. Este es también llamado condicionamiento clásico. Estuvo antes del condicionamiento operante, que ya lo vamos a ver. El respondiente es un proceso mediante el cual un estímulo, recordá por ejemplo la cara del payaso, adquiere la capacidad para elicitar una respuesta la respuesta en este caso era de miedo, debido al emparejamiento repetido con otro estímulo que ya la producía. ¿Cuál es el otro estímulo que ya producía una respuesta de miedo? El sonido fuerte. En este caso es un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Estímulo incondicionado, ¿sí? Miedo. El ruido fuerte.
genera una respuesta incondicionada, miedo. Estamos biológicamente preparados para que ante un ruido fuerte nos asustemos, prestemos atención y fíjate porque acá pasó algo. Ahora, ¿qué pasa si ese estímulo está junto con otro que no producía nada antes? La cara del payaso tal vez al nene le era indiferente o quizás hasta le parecía graciosa, pero no producía miedo, no producía esta respuesta de miedo. Y ahora pasa a producirla. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué mecanismo de aprendizaje explica esa conducta de miedo ante la cara del payaso? Es el aprendizaje respondiente. Y acá vamos a ver emparejamiento. Emparejamiento, la palabra te lo dice, emparejar, juntar. Dos estímulos, perdón, dos o más estímulos. ¿Sí? El otro era uniestimular, el anterior. Un solo estímulo. Acá, entre estímulos. Porque la cara del payaso después se puede asociar a la bicicleta chiquita que usan los payasos y eso se puede asociar a no sé, a una nena con peluca. Entonces la persona después va caminando por la calle, ve una peluca y se larga a llorar. Y vos decís, ¿qué te pasó? Bueno, están emparejados esos estímulos. Otro y el último y el más importante, bueno, hay discusión cuál es más importante. Para mí el más importante es el operante, porque es el proceso mediante el cual se mantienen, ¿sí? O se aprenden, ¿sí? Se generan nuevas conductas, nuevas respuestas en función de las consecuencias que obtengan, ¿sí? Entonces, ¿por qué este chico es tan caprichoso, hace tanto berrinche y se tira al piso? Porque le sirve. Ese berrinche es en función de sus consecuencias. Y es el más adaptativo de todos, porque el entorno siempre va cambiando. Y es lo que nos permite ir modificando nuestras conductas en función de lo que vamos generando en el entorno. Entonces, si una persona, yo voy y, por ejemplo, le pido de mala manera la lapicera, como el ejemplo de recién, y te lo dan, pero de repente dejan de darte la lapicera, yo puedo decir, ¿qué estoy haciendo que hace que el entorno deje de darme tal cosa o recibo agresiones del entorno? ¿Sí? Entonces lo que nos permite es una retroalimentación con el entorno. ¿Sí? Y entonces acá hablamos de que la conducta o la respuesta es función del ambiente o de las consecuencias. ¿Sí? El primero era de un solo estímulo, el otro era emparejamientos de estímulos. ¿Sí? El primero era, perdón, cambios en los reflejos. El segundo era relación, emparejamiento entre estímulos, y acá es en función de las consecuencias que trae. Entonces, otro de los mecanismos, uno de los más importantes, que explican el porqué de la conducta, por qué hacemos lo que hacemos, es que hay una función, ¿sí? Esta conducta tiene una función en el ambiente, que la va a mantener, generar, disminuir, desaparecer. Eso lo vamos a ver después más en detalle. Hasta acá el video introductorio del análisis de los principios de aprendizaje. Vamos a ver estos tres en otros videos por separado. Espero que te vaya interesando y gustando el tema. Si es así, ponle un me gusta, suscríbete, pone un comentario, comenta lo que sea. Eso es para que el algoritmo de YouTube después te promocione un poquito más. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el otro video.